bendecimos, te damos gracias. Y Señor, tu presencia está en esta tarde, en la vida de cada uno de nosotros, en este tiempo. Padre, gracias Señor. Gracias porque como te decía cuando empezábamos, queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos, Señor, que cada día, Padre, podamos tener, Señor, una mejor relación de intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver ya la última parte de oración eficaz, que es la número 5. Yo voy a recordar cómo empecé cuando empezamos con la primera, ¿sí? Que empezamos en marzo. Y miren todo lo que... Y se acuerdan que dijimos, vamos a llamar la oración eficaz una sinfonía de oración. La traducción, ¿se acuerdan? En hebreo de sinfonía es armonía. Pues ya hemos visto 9, hemos visto 7 porque vemos 8 y 9 y ya quedan completos de todas, cada oración, como la quieran llamar, cada palabra que nos ayuda a orar. Pero yo quiero ser clara en esta tarde en una cosa. Lo más importante es orar en la vida cristiana. Usted como creyente, como cristiana, como cristiano, lo más importante es orar. A veces nos enredamos un poco en ese punto. ¿Por qué? Porque pensamos que yo tengo que ser ya graduada y hecha y puesta y bueno, y entonces se me arman a veces unos enredos. Mire, oración es hablar con el Señor. Cuando hemos visto todos estos puntos, hemos escudriñado todo esto que hemos hecho, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Todo esto nos ayuda para cada uno decirle al Señor, yo, Padre, a mí me falta en oración esto, me falta esto, pero si nos reuniéramos todos a preguntarnos cómo lo estamos haciendo, le aseguro que todos lo estamos haciendo diferente, que ninguno estamos haciéndolo exactamente, no, cada uno tenemos una relación personal con el Señor. Y el Señor, que Él conoce mi corazón y Él sabe cuál es mi ansiedad, cuál es mi angustia, cuál es lo que yo tengo realmente. Pero lo que nos ha ido dando el Señor, ¿para qué es? Para tener más paz, para decir, Señor, yo estoy más cerca a ti, te estoy oyendo, te estoy entendiendo lo que tú me quieres decir. Entonces, ¿se acuerdan? Es una armonía. Eso es lo que es oración, es una armonía, donde un día puedo tener mucha necesidad y yo no hago sino la petición y le digo todo lo imaginable. Otro día le puedo decir que es de persistencia. Otro día, ese día amanecí, Señor, yo te amo, yo te quiero, dedico mi vida a ti. Perfecto. Otros días digo, no, voy a hacer alabanza y acción de gracias. Otras veces voy a decirle al Señor, hoy te quiero orar. Recuerden que adorar puede ser con mis palabras, ¿verdad? Recuerde que no nos demos palo en ese punto. Ay, ¿yo qué le diría? ¿Yo qué haría? No. Usted le parece así, yo quiero hablar contigo lo mejor, quiero irte, ya van a ver cositas que pasan el día de hoy para terminar y poder ver que tenemos muchas cositas en las cuales podemos tener una muy buena relación. Entonces, cuando hablamos de la guianza especialmente, lo quiero recordar, nosotros tenemos que ser guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Señor vive en mi vida y yo le digo, dame la guianza, dame... yo, por ejemplo, a veces le digo, Espíritu Santo, buenos días. Y hoy yo quiero ser tu instrumento. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo no quiero, Señor, hacer una cosa, hacer la otra. Y miren que cuando ya uno entra en esa paz, baja la ansiedad, baja la angustia, porque
ambiciosos somos todos, y a veces como que uno todo lo quiere hacer, y entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros? No, vamos a trabajar en eso, a decirle al Señor, papito, voy a bajarla. Pero ¿quién la baja? Cuando yo le digo a mi Señor, les he repetido otra cosa, cuando yo digo humillarme, es ser humilde. Voy al Señor y le digo al Señor en un momento, papito, ¿qué quiero yo? Papito, yo quiero, ¿qué quiero? Yo quiero, papito, hablar contigo. Y el Señor te va a aceptar, te va a aceptar en ese momento, te va a aceptar totalmente lo que tú necesitas. Bueno, Él te va a aceptar. Entonces, tú te vas a sentar y dices, no tengo más que decirte que esto, Padre, tengo que trabajar en esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a recordar una cosa. Una sinfonía comprende varias, que ya lo habíamos dicho en la primera. Una sinfonía comprende básicamente varios componentes. ¿Mm? Varios componentes que se necesita un director, una partitura y una orquesta, es decir, músicos y sus instrumentos. El director, ¿quién sería para nosotros? Es el Espíritu Santo. La partitura es la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado mucho y voy a volver a hablar la voluntad de Dios? Porque ese es un punto muy importante. Uno a veces dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y yo les digo que a veces no la estamos haciendo. Y ustedes me van a decir, pero lo puedo decir no diciéndole a nadie, por experiencia propia. Yo creía en un momento, en ciertas situaciones, que yo estaba haciendo la voluntad de Dios y no la estaba haciendo, hijos. De pronto hacer eso me estaba haciendo sentirme bien, pero no era lo que el Señor quería. Bueno, ya les iré explicando, les iré diciendo, y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo lo descubrió? ¿Sabe cómo lo descubrí? Cuando empecé a dejarlo, cuando lo dejé y el Señor me dio otras cosas para hacer, y yo decía, ay, esto era así. Y empecé a estar mucho más descansada, más tranquila, con menos ansiedad. ¿Y qué pasa ahí? Esa es una de las cositas que tenemos que ver, pero esto es cada uno de nosotros con el Señor. Si no estamos pegaditos a Él, que usted también, uno se despega, todos nos despegamos a veces, pero si uno no se pega al Señor, uno dice, no, el mundo se acabó porque esto no pasa nada. Bueno, recuerde, el director es el Espíritu Santo. La partitura es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y los músicos son quienes se reúnen en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con todos estos componentes? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Reúne todo eso que yo tengo y empieza a lo que hemos estudiado durante este tiempo. Un día yo voy a tener alabanza y acción de gracias. Otro día voy a adorar. Otro día estoy de petición y me siento y le digo, bueno, el mandato que también vimos, la entrega, la dedicación, la persistencia, que uno a veces dice, no, yo ya no voy a persistir más. Y sí, persiste. Algo que leía en un libro y me gustaba mucho, este pastor decía que él aprendió a cómo a comprender la persistencia cuando él tiene un cuaderno de oración, entonces él pone, esto lo hice en abril, por decir algo, y de pronto ha pasado un año, pero entonces él decía, Señor, gracias, porque llevo un año persistiendo, ya llevo un año adelantado delante de ti, y sé que ya voy a recibir. Bueno, entonces, fíjense ustedes, porque uno a veces, la persistencia, uno dice, no, yo ya no voy a persistir más. Mire, es súper importante. Y hoy vamos a ver
bendición y orar en fe. Bendición, aquí tenemos una oración bíblica de bendición, que quizá todos lo conocemos y vamos a número 6 del 23 al 26. Número 6 del 23 al 26, quiero que ustedes la tengan en cuenta y cuando vayan a escribir algo que van a mandar o algo, la tengan muy en cuenta, porque esta es una bendición. Bueno, del 23 al 26. Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí encontramos. ¿Cómo encontramos aquí? Aquí hay 7 puntos. Hay 7 puntos para bendecir. Primero, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Segundo, Él te guarde. Tercero, te haga resplandecer su rostro, haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro. Ponga en ti paz. Se los voy a volver a repetir. Si quieren ahí el que tenga la Biblia puede ir marcando. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Y el séptimo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto se llama en la palabra, que es la oración sacerdotal. Háganlo con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con las personas que están cercanas a ti. Con todo eso, el Señor bendiga, el Señor te bendiga, te guarde, ¿sí? Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Recuerde que es un privilegio bendecir. Es un privilegio bendecir. Bendiga, es un privilegio. Y por último vamos a tomar el último título, que es orar en fe. Realmente orar en fe, hemos visto cualquier cantidad de cosas de fe. He tratado de hacer un buen resumen y sacar y mirar, porque la fe, como les he dicho siempre, todos los que estamos aquí tenemos fe. No la tenemos en la misma medida, no. Hay personas con mucho más fe que uno, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos creciendo. Nosotros estamos madurando espiritualmente. O sea, estamos creciendo. Vamos a mirar lo que dice Filipenses 4:13. He colocado esta palabra porque, ¿por qué? De pronto ustedes me dicen, yo ya me la sé, yo ya, pero a veces no vemos realmente lo que significa. Nosotros en el área de fe, a veces nos echamos mucho palo cada uno y decimos, no, yo no tengo fe. Acuérdese que usted sí tiene fe. Si usted se sentó a oír la palabra, usted tiene fe. Si usted la está oyendo en esta tarde, tiene fe. Ustedes saben que esto queda grabado y después lo va a ver bastante. ¿Qué pasa? Cada uno tenemos fe. Tú
y yo tenemos fe. ¿Mm? Tú y yo tenemos fe, aunque tú digas no, yo no tengo. Pero mire lo que dice el Señor en su palabra, porque vamos a ir mirando y la fe hay que hablar, la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira tú la circunstancia X que tengas en esta tarde, que seguramente has derramado tus lágrimas, has estado ansioso, angustiada. ¿Qué? Pero Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque esa respuesta que yo te he dicho en una forma, en la otra, he hablado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a salir en victoria de esta situación. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Encontraba estudiando una cosa que voy a repetírsela despacio, para que cada uno de nosotros miremos. La gente que piensa mal, cree mal. Y cuando cree mal, actúa mal. ¿Por qué volví a colocar esta palabra? Esta palabra es del pastor Hagin. ¿Y qué es? Si tú la lees y la lees despacio, la miras, la gente que piensa mal, cree mal. Y cuando cree mal, actúa mal. Entonces, usted no está haciendo, cuando yo digo actúa mal, o ¿qué pasa? Yo solamente puedo estar actuando mal con mi boca. Esto no va a salir para ningún lado, esto está hecho una locura. No, mi país es un país de bendición. Y esas palabras a veces, ¿qué pasa? Son como una bomba dentro de nosotros, porque usted vuelve y las lee y dice, la gente que piensa mal, cree mal, y cuando cree mal, actúa mal. Si yo me reviso en esta tarde, seguramente que de pronto en mi mente, yo estoy pensando, diciendo, esto no va a salir. Es que esto siempre pasa esto. Es que esto, ¿qué es? Entra como una bomba en nosotros y uno se pone a pensar y dice, no, claro, mire. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos preguntando en esta tarde, Señor, tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo está? Pero si nosotros hoy, cuando esta palabra no la ha regalado el Señor, uno mira y dice, se encendió una luz. Señor, tú tienes toda la razón. Yo pienso mal. Yo estoy y yo me voy a hacer el examen y voy a mirar. Sí, yo hay unas cosas que las pienso muy bien, pero otras las pienso muy mal. Y voy a empezar a trabajar en eso, porque esa es fe. Cuando yo oro en fe, yo no voy a decir cosas mal, voy a decir cosas bien. Voy a decir gracias Señor, camino en victoria, llamo a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Hablo palabra de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 119, 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La enseñanza de tu palabra, miren lo que estamos hablando, da luz de modo que hasta los simples pueden entender. Usted no se eche palo cuando dice no entendí nada. Sí, a veces tiene uno que pedirle, Señor, necesito que me reveles tu palabra. Se los he dicho, este es un tiempo de revelación de la palabra mucho más que lo que teníamos antes. Dígale al Señor, papito, revélame porque lo que acabé de leer no entendí nada. Y el Señor va a empezar a trabajar contigo. Va a empezar a recibir esa revelación. El secreto de la fe, ¿qué es?
Óigame, el secreto de la fe es decir continuamente lo que Dios dice. Que hay una palabra que todos hemos repetido y vuelto a repetir, que decimos: mi Dios ha suplido todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Yo creo que no hay uno que no lo haya repetido. Si tú te preguntas en esta tarde, ¿acaso se puede mentir cuando se dice la verdad? No. Yo estoy declarando una palabra que es verdad. Vamos a Filipenses 4:19. Y tenemos que grabarnos en esta tarde que la palabra de Dios es verdad. Usted no importa que maneje una sola palabra, pero esa es verdad y esa te va a traer bendición. ¿Mm? Te va a traer bendición. Bueno, y ese mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué pensamos en esta tarde? Las palabras de Dios están llenas de fe, y esta es una palabra llena de fe. Aquí no estoy hablando solamente de la parte económica, estoy ya hablando del espiritual, de la de tu trabajo, de la de tu familia, de toda. ¿Qué dice también la palabra? Cuando ores, cree que recibirás y vendrá. Cuando ores, cree que recibirás y vendrás. ¿Qué tendríamos que pensar nosotros? Bueno, ya hemos visto, la palabra dice esto, esto, esto. Pero la oración debe ser una experiencia desafiante frente a las circunstancias. Cuando usted me dice, a ver, un momento. La oración debe ser una experiencia desafiante frente a las circunstancias. Bueno, yo voy a orar por esto. Voy a tomar esto. Es desafiante, porque tú dices: qué mal le pongo, qué mal le hago, hasta que el Señor me hace entender que puede decir: espera, yo esa respuesta ya la tengo. El Señor te puede ir diciendo: mira, tienes que pedir por aquí, tienes que hacer por allá. ¿Cómo es? A través de su palabra. Pero hay algo muy importante que tenemos que aprender. Nosotros hablamos, oigan, Él escucha, Él habla y nosotros escuchamos. Nosotros hablamos, Él escucha, Él habla y nosotros escuchamos. En esto consiste la oración en su forma como más simple, más pura, ¿verdad? Porque ahí es cuando Dios cambia a sus hijos a través de momentos como estos. Voy a volvérselo a repetir. Nosotros hablamos y Él escucha. Él habla y nosotros escuchamos. Porque a veces nosotros vamos como unos loritos, decimos, volvemos y decimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos esto que acabo de leer, es cuando invitamos a Dios a nuestro mundo. Porque yo le estoy hablando, Él me está escuchando. ¿Qué está pasando? Él habla y yo escucho. Y fuera de eso, gracias Señor, porque yo lo estoy haciendo. Recuerda que algún día hace mucho tiempo mirábamos que Él es nuestro papá. ¿Y qué pasa? Yo le estoy diciendo: mira, yo necesito toda la alianza tuya. Y fíjense, Dios cambia a sus hijos amados y consentidos a través de momentos como estos. Cuando yo lo dejo que Él hable a mi vida, ¿qué pasa? Yo digo: era así, era así, ¿sí? Porque cuando invitamos a Dios a nuestro mundo, que es lo que estamos haciendo anteriormente, Él entra. Nos ofrece multitud de regalos. El Señor siempre tiene un regalo para ti. Siempre.
en su palabra, en ese momento de intimidad con Él, en el gozo. A ti no te pasa que a veces tú lees la palabra y sales con total gozo y dices, Señor, gracias, gracias por lo que me acabas de decir. O de pronto me está diciendo, ten paciencia. En otro momento, fortaleza. ¿Mm? Pero tengo que pensar que el Señor tiene multitud de regalos. El gozo, la paciencia, la fortaleza. Las ansiedades que llegan pero no se quedan cuando yo hago lo anterior que les estaba explicando. Ahí también los temores se asoman pero luego se van. Los temores se asoman pero luego se van. Cuando tú entras a tener esa intimidad con el Señor, de pronto entras muerto del susto y tú le dijiste y ellos se van. Los pesares aterrizan en el parabrisas, pero luego viene el limpiabrisas de la oración. Los pesares, porque todos tenemos momentos de pesar, de tristeza, aterrizan ahí sí que en el parabrisas. Piensa usted, en el parabrisas, pero luego viene el limpiabrisas de la oración y tal luego. Porque después de ese tiempo me siento, cuando pasa todo, ¿qué pasa? Me siento más feliz, saludable y esperanzado de lo que jamás lo he estado antes. Pero recuerden que es cuando yo dejo que el Señor, yo escucho a mi Señor y Él me da gozo, me da paciencia, me da fortaleza, me quita esa ansiedad, el temor, ¿sí? Ese pesar. Bueno, las luchas van a llegar sin duda. Y como siempre lo hemos dicho, hay luchas que hay personas que son más para ellas que otras menos, pero eso está nuestro temperamento, nosotros realmente unos pensamos una cosa, otros pensamos otra. ¿Y qué pasa? Lo que tenemos que hacer, las luchas llegan sin duda, pero Dios las resuelve. Pero ya vimos lo anterior, cuando yo entro, yo hablo con el Señor y Él la resuelve. Antes de presentarse al mundo, preséntate a tu Padre Celestial. O sea, buenos días, Señor. Buenos días, si quieren ustedes, Espíritu Santo. Buenos días, mi Padre. Cada uno tenemos una relación. Y todas tres son iguales. ¿Qué es? Aquí estoy. Porque cuando yo hago eso, le estoy diciendo, mi vida es tuya. Tú manejas cada día mi vida. Y ahí es cuando tenemos que pensar cuántos desastres pudieron haber sido evitados si hubiera acudido primero en fe a Jesús. Normalmente eso cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque está uno en la angustia de la ansiedad y entonces uno hace todo y después le dice al Señor, no, lo primero uno ora. Tan pronto percibas un problema, ya sea grande o pequeño, llévalo al Señor. Tan pronto recibas un problema, ya sea grande o pequeño, llévalo al Señor. Dios cumple su palabra. Simplemente necesitamos pedir. ¿Sí? Nosotros, Señor, yo tengo toda la confianza, eso es fe. Yo descanso en ti. Y tú lo haces. Eso es cuando yo le entrego mi situación al Señor. Pero aquí tenemos que revisar otra cosa. Resiste el impulso de reclamar el problema una vez que lo has entregado. En salud. En salud es una de las cosas que más me gusta trabajar a mí. Y yo empiezo trabajándolo por mi vida y a veces
uno dice, no, pero sigo todavía con la molestia, con tati, tata. Y el Señor le recuerda, yo estoy trabajando, yo estoy ahí. Ya vimos la vez pasada, la sanidad en unas es gradual, en otras es inmediatamente, pero el Señor está trabajando ahí. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la meta que el Señor quiere? La meta de Dios para ti es que conservemos la integridad en todo nuestro ser. ¿Qué pensamos? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi alma? ¿Y cómo está mi cuerpo? Porque yo digo, súper espiritual, pero el alma la locura y el cuerpo la locura. O el alma la locura y ahí el espíritu va y el cuerpo. Sí, hemos dicho el espíritu guía, pero el espíritu me guía, me lleva, pero yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que mirar mi alma, porque ahí están mis sentimientos, mis emociones, mi mente. Y si yo no trabajo eso todo es un solo paquetico. Entonces recuerde. Y recuerde, ya para terminar, que la fe es la forma suprema de racionamiento. La fe nos lleva directo a la presencia de Dios. La fe es la forma de que uno empieza a razonar, pero razonemos con la palabra de Dios. Digámosle al Señor, a ver, papito, ¿qué dice tu palabra? Y es lo que yo voy a tomar. No la que está afuera, la mía, que esa va a empezar a dar todas las vueltas del mundo y a decir, no, esto como no me puede, esto está terrible, esto pasa, esto acontece. La fe nos lleva directo a la presencia de Dios. Esa es la forma suprema, mire lo que es. Y vayamos a Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de que la fe es la forma suprema de razonar. Entonces, tenemos la circunstancia y nosotros sacamos, no la dejamos en la fe, sino la dejamos en nuestras fuerzas. Cuando nosotros la dejamos en nuestras fuerzas, eso se vuelve toda una locura, porque nosotros empezamos. Por ejemplo, empezar a razonar, hay una cosa que hay que trabajar mucho, y es nuestro pasado. El pasado es pasado y el pasado yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Cuando las personas dicen, pero habías podido, él había podido, ya no puede ser. Ya lo que yo tengo que pensar es lo que dice aquí la palabra. Mi futuro está en las manos del Señor. Mi futuro lo conoce. Mi Señor sabe todo lo que estoy batallando y lo que estoy haciendo para poder, ¿qué? Razonar diferente. Y seguramente que tengo ahí una peleita. Tú y yo decimos, no, espérese y verá que yo voy a pensar bien, pero yo me puedo devolver a pensar mal. Cosas tan sencillas como por ejemplo hay personas que no duermen bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a pensar desde las 4 de la tarde, ya se va a llegar la noche y es que yo no duermo. Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué estás pensando? Pero si tú tomas la palabra y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, mi vida va a empezar a cambiar. ¿Verdad? Yo voy a empezar a cambiar y a no razonar para el mundo,
sino ¿para qué? Para que mi alma se tranquilice y mi espíritu aprenda a decir lo que tiene que decir, ¿verdad? No, yo empiezo y vuelvo otra vez. Entonces, miren lo que dice la palabra aquí. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. De pronto lo hemos leído muchas veces, pero no nos hemos como parado a mirar y a decir, uy sí, eso es verdad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Yo acabo de explicarle que nosotros tenemos un futuro de bendición. Pero si usted se devuelve tanto al pasado como a lo que podemos estar viviendo ahorita, usted se va a llevar, ¿qué? Usted dice, no, pero ¿qué? Si es que esto, ya arranqué. Pero si yo leo la palabra, llevo la palabra y declaro la palabra, ¿qué me está diciendo? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Miren lo hermoso que nos está diciendo el Señor. Deje de quejarse, deje de pensar y pensar y pensar. No. ¿Qué es lo que vamos realmente, Señor, qué es lo que dice tu palabra? Mira, con esto que estamos leyendo, usted se puede sentar y hacer maravillas para su vida. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Siga pensando. Pero yo voy a pensar la palabra de Dios. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Yo voy a tomar mi camino en la palabra de Dios. Y sí, yo tendría que decirle al Señor en esta tarde, yo sé que son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, piensa usted en esta tarde. Vuélvase a leer la palabra, tómela, si fue esa palabra la que llegó a su vida en esta tarde, y vuélvala a tomar y diga, sí, yo tengo un futuro en bendición contigo, Señor. Porque tus pensamientos me bendicen, tu palabra me bendice, tu palabra me cambia. Y recuerde, la fe nunca se opone a la razón, sino que simplemente la ignora y se eleva por encima de ella. Voy a volvérselo a repetir. La fe nunca se opone a la razón, sino que simplemente la ignora y se eleva por encima de ella. ¿Por qué? ¿Qué es? La razón siempre va a haber. Usted siempre va a estar pensando, va a tener, y va a decir, no, pero yo creo que yo tengo la razón. ¿Y por qué nos enredamos a veces? Como les decía anteriormente, sí. Vean, yo les digo que así es. Uno dice, yo hago la voluntad de Dios. Y cuando tú vas a mirar, ¿qué pasa? Tú dices, no, yo no estaba haciendo tu voluntad. Pero ¿qué pasa? A veces uno tiene que pegar una frenada que se la pega el Señor y uno empieza a mirar y dice, pues sí, claro, ya entendí. ¿Qué más podemos mirar? La fe sabe que Él lo hizo. Entonces, cuando tú lees y tienes fe, dice, el Señor hizo ese milagro y lo hace en mi vida. La fe sabe lo que sucedió porque usted está tomando la palabra y sabe. Cuando el Señor dice, usted es sano, en el nombre de Jesús, Él no está diciendo, yo llevé tu enfermedad a la cruz. Ahí no está diciendo, la voy a llevar, estoy pensando, no sé qué voy a hacer.
Pero cuando yo logro, Él lo hizo, lo que sucedió, todo eso, es allí que tú y yo caminando en fe gozamos de la comunión con el Señor. Es allí cuando tú y yo caminando en fe gozamos de la comunión del Señor. Y una cosa que nos tenemos que grabar, que en ese tiempo como que lo quieren cambiar, no se va a cambiar. Conoce que Dios hizo todas las cosas. Conoce que Dios hizo todas las cosas. Conoce que Dios hizo todas las cosas. Bueno, ¿qué es que? No, el Señor lo hizo. Y el Señor sabe todo lo que Él, perfectamente Él hizo todas las cosas. Si uno dice, vea, esa mata creció por eso. Ah, es que yo la cuido yo. Sí, pero te dio la sabiduría, te dijo que tenías que hacer. Bueno, Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, y el mundo y todos sus habitantes que pertenecen. Peleemos, no peleemos, digamos que no, que es que esto no sé qué, que sí sé más, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, y los que en él habitan. Este mundo siempre ha sido y siempre será de Dios. Él jamás cederá su soberanía. Bueno, entonces pensemos en esta tarde, ¿qué está haciendo la fe con nosotros? La fe nos llama a esto, hasta allí. Si Dios lo dice, yo sé que es así. La fe nos lleva hasta allí. Vuelva usted a mirar Isaías 55 en esta tarde, que es lo que nos regala el Señor. Y vuelva a revisar, la fe nos lleva allí, hasta allí. Si Dios lo dice, yo sé que es así. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que tenemos en Él. Cuando yo empiezo a hacer todo lo que de una u otra forma hemos entendido en esta tarde, ¿qué pasa? Yo camino en fe. Y cuando yo camino en fe, esa es la confianza que tenemos en Él. Bueno, esa es la confianza que tenemos en Él. Vaya a 1 Juan 5:14. Puede ser 5:14, 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces usted va a empezar a mirar. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces usted empieza, ay, ¿yo qué le pido? Si yo le pido conforme a la palabra de Dios, a Él le agrada. Si yo le digo al Señor, Padre, yo te entrego, como dice en Pedro, todas mis ansiedades y no las voy a volver a tomar, a Él le agrada. Si yo le digo, yo creo en que yo elevé esa oración a ti y tú me la respondes, a Él le agrada. Entonces en el 15 dice, ¿y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que Él nos dará lo que pedimos. Yo le dije lo que le agrada al Señor porque lo dije en su voluntad. Entonces, a Él le agrada, yo tengo la respuesta. Respuestas, hay cantidades de respuestas hermosas que el Señor da todos los días. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. En la primera que leí, Él se agrada. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, aquí cerramos el tema de la oración eficaz y seguiremos trabajando en muchas cosas. La palabra tiene, pero yo espero que cada uno de nosotros esté teniendo mucho más de nuevo en la oración, que de todos estos puntos cada uno hayamos podido coger una cosa y decir, yo tengo que insistir más en esta área, tengo que hacer esto. Y creo que un punto muy importante es como termina el Señor con Isaías 55 en esta tarde, diciéndonos que Él, ¿sí? Que Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Piensa usted lo que mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y yo creo que si cada uno de nosotros nos examinamos, sí tenemos buenos pensamientos, pero a veces los tenemos un poquito enredados. Bueno, gracias Señor por esta tarde. Gracias por este tiempo, tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Tiempo para decirte, Padre, Señor, gracias. Gracias por lo que tú me estás regalando, por lo que tú me estás dando, Señor. Muchas gracias, Padre. Toda la bendición, Padre. Gracias, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde, danos ese de nuevo. Danos, Padre, palabra, Padre. Revela esa palabra en nuestras vidas que queremos, Señor, hablar contigo y aprender a escucharte todo lo que tienes para nosotros. Señor, gracias por esta semana, gracias por el mes que estamos terminando. Señor, te damos gracias por este mes de bendición, mes que fue para glorificarte y honrarte a ti, mes para honrarte y decirte gracias por todo lo que hiciste, Padre, y por todo lo que continuarás haciendo. El nuevo mes lo colocamos delante de ti y te decimos gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.